Un saludo cordial para todos los amigos que nos miran a través de este canal. Nos sentimos contentos de podernos encontrar nuevamente para estudiar otra porción más de las Sagradas Escrituras. Quiero invitarte en este momento para que podamos abrir las Sagradas Escrituras y estaremos en la carta a los Efesios, el capítulo 6, específicamente en el versículo 12 y 13. Efesios 6, 12 y 13, dice así la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, quedar firmes. La palabra de Dios nos ayuda a entender que toda persona que ha puesto su vida en las manos de Jesús se ha hecho miembro del ejército de nuestro Dios. La persona está llamada a enfrentar una lucha para alcanzar la victoria sobre el pecado. Y específicamente el verso que acabamos de leer nos aconseja que debemos de tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Ahora nos preguntamos, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de este día malo, ¿a qué hace referencia? El comentario bíblico hace referencia a este día malo como al conflicto final entre la iglesia de Cristo y las fuerzas del mal. En el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 12, el versículo 17, leemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta aquí mismo en Apocalipsis 12 y específicamente en el versículo 9 que el dragón se refiere a Satanás. La mujer es la iglesia, pero acá nosotros miramos que el dragón está airado y hace guerra al resto de los hijos de la mujer. Y dice la palabra de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La palabra nos enseña que la ira del dragón se ha de desatar muy pronto contra el pueblo de Dios. ¿Y cuál es la causa? La adoración. Se presenta en este versículo al pueblo de Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que procuran a toda costa serle fieles a Dios. Contra este pueblo, contra este remanente, contra esta iglesia, Satanás está airado, está enojado. Y va a haber una lucha, una confrontación que muy pronto ha de estallar. Ahora, cuando este evento descrito en este versículo estalle contra el pueblo de Dios, van a acontecer escenas terribles y cosas que hoy no nos imaginamos van a acontecer aún dentro del pueblo de Dios. Hay una cita en un libro, Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 422, dice así: cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles, y una porción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Miren lo que el texto nos está diciendo. La iglesia, el pueblo de Dios, será zarandeado por pruebas terribles. Y una porción más elevada de la que hoy nosotros anticipamos prestará atención a espíritus seductores
y a doctrinas de demonios. Esto es preocupante, lo que acabamos de leer. Y nosotros podemos comprobar esto en la primera carta a Timoteo. La palabra de Dios lo describe de la misma forma. Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Noten, amigos, lo que dice la Escritura. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo, o sea, en el tiempo del fin, el tiempo en el cual el dragón le haga guerra al remanente de Dios, a la iglesia de Dios, dice el Espíritu Santo, en esta cita de 1 Timoteo 4:1, algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mis hermanos y amigos, hay una lucha, hay una batalla que se está llevando a cabo, pero esta batalla va a arreciar dentro de poco tiempo. Se dará la contienda final entre el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y el pueblo que guarda mandamientos y acuerdos de hombre. Miren lo que dice ahora Apocalipsis, el capítulo 13. El capítulo 13, el versículo 15 dice así: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte, escuchen, a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y ordenaba que a todos, pequeños, ricos, pobres, libres, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. No vamos a entrar en estos detalles, pero sí podemos decirles que de lo que estos textos nos están hablando es de esa unión política religiosa que se dará al final del tiempo en contra del pueblo de Dios. Y se crearán leyes religiosas a tal punto que todo el que no se someta o esté de acuerdo a adorar bajo los nuevos principios establecidos por hombre, se establecerá aún la pena de muerte. Y es allí donde habrá una confrontación, habrá una guerra, una lucha sin cuartel entre los que adoran a Dios, que es el pueblo remanente, y los que adoran de acuerdo a la voluntad de los hombres. Ahora, nosotros rápidamente podemos mirar que cuando ese día malo llegue, será un tiempo muy terrible, porque dentro del pueblo de Dios se van a dar deserciones. Muchas personas van a abandonar la fe. Y aunque hoy nos parezca increíble y hasta extraño que esto llegue a acontecer, hoy vamos a estudiar una experiencia que nos va a dar grandes lecciones y nos va a enseñar que esto que acabo de decirles se va a cumplir, pero a un nivel mucho más fuerte. Hay cosas que nosotros no tenemos idea de lo que va a acontecer, pero vienen horas difíciles, terribles. Y es por esto que al estudiar la palabra de Dios, lo que nosotros pretendemos despertar en los oyentes, en los que nos miran, es esa gran necesidad que hoy existe dentro del pueblo de Dios, de un mayor nivel de consagración, una mayor entrega, un esfuerzo mayor del que hoy muchos no están haciendo. Lamentablemente estamos viviendo en una época de mucha conformidad espiritual, donde las multitudes se sienten bien así como estamos. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que viene una tormenta terrible y que nosotros no nos estamos preparando. Ahora, el propósito de la palabra de Dios es amonestarnos, es hablarnos, es instruirnos para que despertemos a esta realidad y no seamos sorprendidos. Todos tenemos el propósito de
alcanzar esa victoria en esta lucha que estamos librando. Pero la parte final de la historia de la iglesia de Cristo va a ser un momento muy difícil. Va a haber una lucha muy fuerte, muy poderosa. Y necesitaremos para ese entonces una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, las pruebas terribles y aún la muerte, como dice acá. Entonces, yo quiero en este momento invitarte para que vamos al Evangelio según San Mateo. Y vamos a estar específicamente en el capítulo 26. En las horas finales del ministerio de Cristo en la tierra, se dieron unos acontecimientos que nos ayudan a entender en un pálido reflejo lo que ha de acontecer al pueblo de Dios en las escenas finales de la historia de este mundo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, el versículo 31. Miren lo que Jesús en ese momento les comunica a los discípulos. Entonces Jesús les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Miren qué interesante la declaración que Jesús le hace horas antes de su arresto. Momentos muy cruciales. Habían entrado los discípulos y Jesús mismo. Y ahora, estando en el aposento alto, Jesús, yendo rumbo hacia el Getsemaní, le hace la notificación de esta noticia a los discípulos. Los discípulos no podían creer, no daban crédito a lo que Jesús les acababa de decir. Quedaron sorprendidos. Ahora noten algo que llama nuestra atención. Dice la palabra de Dios en el versículo 33 que Pedro responde haciendo la voz de todos los discípulos: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Pedro habló por sí mismo. Pedro llegó a analizar rápido la información que Cristo le dio y se atrevió a decirle a Jesús: aunque todos estos te fallen, yo no, yo voy a permanecer firme. Pedro se sentía seguro. Pedro estaba dispuesto y sus palabras eran sinceras. Pero dice el versículo 34 que Jesús le dice: te aseguro que esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Noten lo que Jesús le está diciendo a Pedro: me vas a negar 3 veces. A pocas horas, dentro de un breve momento, tú mismo me vas a negar. Y miren las palabras de Pedro, volvió a repostarle a Jesús. Versículo 35. Pedro declaró: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y dice la Escritura, y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¡Qué tremenda declaración! Todos los discípulos se sentían seguros. Estaban convencidos de que ellos podían hacer frente a esa hora difícil, a ese momento duro, malo que se acercaba hacia el grupo. Pero Jesús estaba mirando en ellos algo que ellos mismos no se habían dado cuenta. Cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Lucas, ahora en el capítulo 22, vamos a ver cómo lo registra San Lucas. Dice acá la palabra de Dios, San Lucas, capítulo 22, el versículo 31. Dice así la palabra: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás
os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Noten algo interesante en esta declaración. Jesús mismo le hace entender a Pedro que él iba a ser zarandeado como a trigo. Satanás lo había pedido para probarlo. Satanás había visto algo en Pedro donde podría sacar ventaja. Ahora, Jesús le está diciendo, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. En otras palabras, Jesús le está diciendo, me vas a fallar, vas a caer, pero yo he rogado para que no quedes sin fe, sino que te puedas levantar. Pero ¿saben algo interesante? Aún así, Pedro no está convencido de lo que Jesús le está diciendo. Pedro tenía una falsa seguridad. Era un hombre que estaba seguro de sí mismo, de la forma que hoy muchos dentro del pueblo de Dios nos sentimos seguros. Muchos decimos, somos fiel y me voy a mantener fiel. Voy a permanecer siéndole leal a mi Dios. Eso es una falsa seguridad, una falsa confianza. Pero como no hay prueba, nadie puede darnos a nosotros una luz para iluminarnos y decir, estamos equivocados. Entonces, como hoy todo es paz y tranquilidad, sentimos que nos vamos a mantener firmes y que no hay necesidad de nada. Ese es también el peligro, como dice en Mateo 25, de las vírgenes fatuas. Se sienten seguras, se sienten confiadas, tranquilas. Ese es el estado que hoy nosotros debemos de evitar. Ahora miren algo interesante. Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. En otras palabras, nosotros podemos entender. Pedro se sentía convencido de que él era trigo. ¿Ve? Pero Jesús le está diciendo, te van a zarandear, te van a sacudir, van a venir una prueba terrible contra ti. Y vas a caer, me vas a fallar. Ahora, ¿saben algo interesante? Había una pequeña falla en el carácter o en la personalidad de Pedro. Y era que había mucha confianza propia, se sentía muy seguro de sí mismo. Se sentía que no tenía necesidad de nada. Sentía que estaba preparado para enfrentar ese momento terrible que se acercaba. Estaba convencido de que aun si era necesario poner su vida por el Maestro, él lo iba a hacer. Miren lo que dice ahora en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, dice la palabra de Dios en San Juan, el capítulo 13, el versículo 37 y 38. Preguntó Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Miren esa declaración. Pedro está convencido, Pedro es sincero, Pedro es honesto. Pedro está, él en su mente. No hay lugar a la duda de que él, aun si la muerte es necesario por el Maestro, él lo va a hacer. Pero ahora noten las palabras de Jesús. Respondió Jesús, ¿tu vida pondrás por mí? Te aseguro que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Noten las palabras de Jesús. Jesús se lo está asegurando. 3 veces me vas a negar. Y eso que Jesús le está diciendo ha de acontecer unas 2, 3 horas después. Eso llama la atención para nosotros que hoy estamos militando. ¿Por qué? Porque vuelvo y les repito. Hoy nosotros como pueblo de Dios nos sentimos seguros, confiados, que todo va bien y que así terminaremos la experiencia de nuestra historia cristiana. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos de ser muy cuidadosos, debemos de prestar atención a nuestra relación, cómo está hoy,
cómo hoy nos estamos desenvolviendo en la experiencia cristiana. Miren, Pedro fue un hombre de fe, fue un hombre que cuando analizamos su vida, la Escritura dijo que Pedro caminó sobre el agua. Recuerden, Pedro era un hombre de fe. La Escritura dice que también era un hombre de discernimiento agudo. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y quién decís vosotros que soy? Pedro respondió, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Miren, era un hombre que tenía muchas virtudes espirituales, pero a pesar de todo esto, Pedro no estaba preparado para enfrentar lo que se venía, esa prueba difícil, ese momento malo que se acercaba. Pero ¿cómo se sentía él? Evaluando hacia sí mismo, Pedro estaba confiado de que él iba a salir victorioso, de que él iba a alcanzar, noten, la victoria. Y saben algo interesante, mis amigos, no podemos olvidar lo que Jesús nos describe en la palabra de Dios acerca de lo que se avecina para todo aquel que decida serle fiel a Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Escuchen, mis hermanos y amigos. Todo el que decida serle fiel a Dios, el que quiere vivir como Dios manda, será perseguido. ¿Ve? Seremos perseguidos. Y el propósito de la persecución, hermanos y amigos, es destruir al pueblo, es destruir la vida, es acabar con las personas que mantienen su lealtad a Jesús. Y esto fue precisamente lo que aconteció en ese momento de prueba. Cuando Pedro se vio acosado realmente, tristemente descubrió lo que debió haberse dado cuenta tiempo antes. Miren algo que llama poderosamente la atención. Solamente unas horas de diferencia entre el Pedro que estaba dispuesto a entregar su vida, de morir por el Maestro, que le ripostó a Jesús y le dijo, te equivocas, te vas a dar cuenta que voy a mantener mi lealtad. La pregunta, ¿qué sucedió con Pedro horas después? Cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos el relato muy conocido para todos nosotros, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, específicamente el versículo 69. Dice así, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó ante todos diciendo, no sé lo que dice. Qué increíble lo que estamos leyendo. El hombre que horas atrás, apenas unas 2 o 3 horas, le había asegurado al maestro de que él iba a permanecer firme. Ahora cuando una criada le dice, tú eres de los que andaba con el Galileo, no sé lo que dices, qué estaba pasando, qué pasaba con Pedro. Al salir él a la puerta, otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, este también estaba con el Nazareno. Miren, tremendo, fue identificado, este es uno de ellos. Pero ¿qué dice la Escritura? De nuevo él negó, esta vez con juramento, no conozco al hombre. Es increíble lo que estamos leyendo, esa experiencia que se dio en este gran hombre. Y era un hombre de fe, un hombre de agudo discernimiento espiritual, un hombre que había hecho mucho por la obra de Jesús, había recibido el Espíritu Santo, había expulsado demonios. Y miren lo que está sucediendo con él ahora en este momento. Jesús había visto en Pedro algo que él nunca se había dado cuenta. Mi amigo y hermano que estás acá en este momento, quiero que te detengas,
quiero que te analice y te vea. ¿Seremos nosotros un Pedro más, afianzados y confiados en esa falsa seguridad? ¿O realmente estamos procurando lo que Dios nos aconseja a través de su palabra? Sigo leyendo. Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: en verdad, tú también eres de ellos, porque tu habla te delata. Fíjense ustedes, el habla de Pedro lo identificaba como un discípulo del maestro. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar. En otras palabras, cambió su lenguaje, se puso vulgar, ahora estaba maldiciendo. ¡Qué increíble lo que estuvo ahora pasando con Pedro! Dice la Escritura: no os conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Oh, hermanos, esta experiencia de Pedro nos ayuda a nosotros a entender, hermanos y amigos, que ese zarandeo, esa hora de prueba, ese día malo que se acerca para el pueblo de Dios, si nosotros no estamos preparados, si nosotros realmente no hemos hecho los preparativos, nosotros también vamos a fracasar. ¿Y saben cuál es la diferencia? Pedro fracasó, pero pudo ser restituido. Pero en la etapa final, fracasar a esas alturas, ya no hay vuelta atrás. Fracasar es perder la lucha contra el pecado. Mis hermanos y amigos, estoy convencido de que estamos en momentos que muchos estamos perdiendo el tiempo, la oportunidad que debemos de aprovechar. Cuando el enemigo zarandeó a Pedro, Pedro cayó vencido. Eso es una lección para nosotros. El hombre que él estaba convencido de aún de ofrendar su vida por Jesús, horas después maldecía, su vocabulario cambió, y así como Jesús se lo aseguró, aconteció. Negó al maestro 3 ocasiones. ¿Saben algo? Eso nos ayuda a mirar cuando venga ese zarandeo que Dios ha de permitir sobre su pueblo. Se ha de dar un estado de cosas y situaciones que nos van a sorprender. Seremos sorprendidos si no hemos hecho esa preparación correcta. Todo aquel que realmente no esté convertido, que no esté entregado en esos momentos, lamentablemente será el final de la historia de esta vida cristiana. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro de Amós, profeta menor. Miren, mis amigos, lo que dice el profeta Amós en el capítulo 9. Porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en tierra. Noten, el zarandeo es una obra que Dios ha de permitir. Pero Dios dice, del trigo no caerá un solo granito. En otras palabras, en el pueblo fiel y remanente de Dios no se volverá a dar la experiencia que sucedió en Pedro y en los demás discípulos. Pero noten algo interesante que sí dice la Escritura. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Qué quiere decir? Hay personas dentro del pueblo de Dios hoy que se sienten seguras. No tenemos por qué preocuparnos. Todo está bien. Nuestro Dios es nuestro amparo, es nuestro refugio. Eso es cierto. Pero dice la palabra de Dios, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Dios no ofrece protección a aquel que todavía se aferra al pecado, aquel que todavía conserva
rasgos que Dios no acepta. Pero lo triste es que el versículo nos está diciendo que estas personas permanecen en el pueblo de Dios hoy y todavía con todo esto se sienten que no hay peligro, no hay por qué preocuparnos. Ese es el estado laodicense, ese es el mismo estado también de las vírgenes fatuas. Noten, entonces nosotros podemos llegar a entender rápidamente que el zarandeo de Dios es una obra para Dios purificar su iglesia, para Dios purificar su pueblo. ¿Por qué? Porque el zarandeo solo echa la paja afuera. ¿Y quién es la paja? Todos aquellos que no se han consagrado a Dios de todo corazón. Todos aquellos que, aunque han permanecido aparentando ser el pueblo de Dios, pero que no han sido pueblo de Dios porque no han querido renunciar a esa vida de hábitos y prácticas mundanas, en ese momento entonces caerán. Jesús lo ilustra en su palabra y nos lo dijo de una forma un poco diferente para que nosotros podamos entender. Miren, hermanos, vamos allá al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. En San Mateo, el capítulo 7, a partir del versículo 24 en adelante, ahí está expresada la misma idea. Dijo Jesús: en fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron viento y dieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Ahora miren, pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra su casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí hay dos tipos de cristianos y ambos se encuentran dentro del pueblo de Dios. Hay una clase que escucha la palabra de Dios, que escucha los consejos y los pone en práctica. Este se compara a aquel hombre que al construir su casa cava hondo y pone el fundamento sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Pero hay otro tipo de cristiano dentro del pueblo de Dios, noten, que oye las palabras pero no las pone por obra, no las practica. A este se compara con el hombre que puso su cimiento de su casa sobre la arena. Y eso es algo interesante. Cuando usted mira la arena seca y la plana o la pisa, se siente firme. Pero cuando vienen las corrientes de agua, ¿qué sucede? Inmediatamente uno ve cómo el agua se lleva la arena. El fundamento es barrida y la casa es caída. Cuando viene ese día malo, el día de la prueba, eso precisamente es lo que va a pasar con todos aquellos que hoy solamente son oidores, que se conforman con una experiencia muy fácil, muy cómoda, que son indiferentes, que no sienten preocupación por su necesidad espiritual, no luchan por una transformación del carácter. Y esto es lo que es preocupante para nosotros, el de que el tiempo pase, el tiempo avance y nosotros no entendamos que el tiempo de hoy es un tiempo de preparación. ¿Por qué? Porque la vida cristiana debe de ser una ejemplificación de la vida de Cristo Jesús. Cuando no es así, entonces, hermanos, no hay seguridad. Una pregunta que nosotros necesitamos hacer: ¿qué pudieron haber hecho los discípulos para haber evitado? Porque recuerden, la Escritura nos dice, no solo Pedro traicionó al Maestro, Judas cayó vencido, al ser zarandeado vendió al Maestro. Y el resto de los discípulos lo dejaron solo. Todos lo abandonaron. Todos se fueron huyendo. O sea, las palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra. Y eso es terrible, el pensar que esa experiencia pueda pasar con mi vida, con tu vida. Yo sé que tú ni yo queremos esto. Pero ¿saben algo interesante? La Escritura nos ayuda a nosotros a entender que los discípulos pudieron haber hecho algo, y es lo que hoy también nosotros debemos hacer
para evitar cosas como esa. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, a partir del versículo 38. Ahí estaba el consejo de Jesús a tiempo y la obra. Dice así: entonces Jesús le dijo, recuerden, estaba Santiago, estaba Juan y estaba Pedro: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Miren la exhortación que Jesús le hace a sus discípulos. Debían de velar. ¿Y qué cosa era velar? No dejarse dormir. Debían mantenerse despiertos. Deberían haberse mantenido en guardia. Velen y oren. ¿Qué debían hacer en la oración? Pedro debió haber estado pidiendo poder de la gracia de Cristo para no ser vencido en esa lucha que ya se le había anunciado que iba a caer. Oren para que no cedan, para que no entren a la tentación que se aproximaba. Pero ¿qué dice la Escritura? Jesús se adelantó un poco, cayó su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Entonces volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: noten ustedes, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está pronto, pero la carne es débil. 3 ocasiones consecutivas, Jesús se acercó a los discípulos, los amonestó, los aconsejó. Noten esto. Y mientras que Jesús oraba, mientras que Jesús agonizaba, aún dice la Escritura que su naturaleza humana rehuía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero Cristo pedía poder. Cristo estaba luchando en oración, estaba perseverando, estaba vigilante. Él sabía que se acercaba esa hora terrible. Pero ¿qué hacían los discípulos? Durmieron todo el trayecto, permanecieron dormidos. Mientras que Jesús oraba, ellos dormían plácidamente, porque se sentían seguros, se sentían confiados, no sentían la necesidad de aclamar a Dios. Mi hermano y amigo, esto es una lección para nosotros. ¿Qué estás haciendo tú hoy en tu vida para cuando llegue ese día malo? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué manera te estás preparando para no fallarle a Jesús? ¿Dónde está tu confianza hoy en día? Te animo para que te hagas esa pregunta dentro de tu mente. Y quiero leer ahora en este momento 2 citas. Y estas citas, en lo personal, me ayudan a entender que hay necesidad, momento tras momento, de tener una preparación más profunda, una relación más estrecha con nuestro Dios. La primera cita está en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 224. Dice así esta cita: estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Esta cita es terrible, esta cita es preocupante. Estandarte tras estandarte, o sea, norma tras norma, principio tras principio de nuestro Dios era tirado al suelo. Y noten, y una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. Esto, hermanos y amigos, es preocupante, esto es terrible. Pero noten ahora, la cita no termina allí. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios, observador de los mandamientos. ¡Qué tremendo lo que dice esta cita! Porque nos ayuda a entender rápidamente que multitudes cambiarán de posición. Una compañía tras otra del ejército del pueblo de Dios abandonaba sus filas, tiraba los estandartes o los principios divinos y se unían a la compañía del enemigo. Pero noten lo que sucedía. También tribu tras tribu de aquellos que habían permanecido en la compañía que representaba
ahí al enemigo, ahora pasaban y se unían al pueblo de Dios, observador de los mandamientos de Dios. Qué terrible, mis hermanos y amigos, que a la hora final otro venga a ocupar mi lugar o el tuyo, por mantenernos en esa confianza propia, en esa falsa seguridad. Necesitamos nosotros hoy entender que tenemos que hacer esfuerzos fervientes, diligentes, más relación con Cristo, hacer cada día nuestra devoción, nuestra consagración, esa entrega, porque Dios está dispuesto a darnos su gracia, el poder de asistirnos. El problema es que nosotros no estamos sintiendo la necesidad de clamar para ser llenos del Espíritu, para ser llenos de la gracia, para ser habilitados, para ser cimentados en los principios de Dios. Ese es el gran problema. Ahora, noten algo interesante. Así como Jesús advirtió a los discípulos en aquel momento, ahora nos advierte a nosotros de lo que se está acercando rápidamente. Y saben, mis hermanos o amigos, yo no quiero que esa experiencia pase conmigo. Yo creo que tampoco tú quieres. Pero no basta con que digamos yo no quiero, tengo que esforzarme, tengo que sacar tiempo, tengo que entregarme cada día más de corazón sincero con la necesidad de que Cristo pula mi vida, pula y fije o estampe en mí su carácter. Vivir una vida como la de Cristo, estar preparado. Son tiempos de oración, son tiempos de estudio, son tiempos de compartir y ejercitarnos. Por eso que necesitamos la armadura de Dios para que podamos permanecer firmes. De esa armadura, en un posterior momento vamos a hablar de ellos. ¿En qué consiste esa armadura? Que es la que nos brinda la seguridad para permanecer firme después que pase ese día malo. Les leo la segunda cita. Está en Joya de los Testimonios, la página 31. Dice así: pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. No son cosas menudas, no son cosas sencillas. Pruebas terribles, intensas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Esto es preocupante, mi hermano amigo. Esto es preocupante. Quiere decir que hoy, en lugares donde solo vemos rico trigo, al final del tiempo se encontrará que todo solamente era paja. Todo era bagazo. No había realmente una fundamentación, sino que solo era una apariencia. Y miren esta cita. Sigue diciendo él: cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo. O sea, falta celo por la causa de Dios, celo por nuestro Dios, poner en alto las normas de Dios en nuestra vida. Celo de que en la vida nuestra se pueda ver la imagen de Cristo, se pueda ver estampado el Evangelio. Esa falta de celo es la que nos da esa conformidad, esa falsa seguridad que nos tiene adormecidos. Sigo leyendo. Entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. ¿Cuándo nos abandona? La mayoría. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Ah, mi estimado amigo, lo que acabo de leerte es una exhortación, es un desafío que el Señor Cristo Jesús nos hace a cada uno de nosotros para que cada día consagremos más nuestra vida a nuestro Dios, seamos más fervientes, más entregados,
más fervorosos, más dedicados a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque se anuncia que muy pronto llegará ese día malo, pero será terrible las cosas que han de acontecer. Recuerden algo interesante, mis amigos. El zarandeo de Dios es una prueba para sacudir al pueblo de Dios. El enemigo no zarandea a los que ya tiene bajo sus filas quebrantando la ley de Dios. El enemigo busca zarandear para hacer caer a aquellos que están tratando de mantenerse de parte de Dios. Es por esto que necesitamos cada día vigorizarnos, fortalecernos en el poder de Cristo, para que seamos habilitados para cuando ese momento llegue, podamos tener la seguridad de que vamos a permanecer siéndole fieles a Dios. Quiero terminar leyendo la palabra de Dios en el libro de Romanos. Hay una exhortación para cada uno de nosotros en este momento. A través de su palabra, Dios nos exhorta. Romanos capítulo 13, el versículo 11 dice así: y haced esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Ese sueño, ese es el estado de las vírgenes. Ya es tiempo de abandonar ese sueño espiritual. Hay que levantarse, hay que hacer ese esfuerzo ferviente. Ahora es que necesitamos fortalecer, vigorizarnos para levantarnos. Como dice acá, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Ahora noten, la noche está muy avanzada. El día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahí está, noten, hermanos y amigos. Eso es lo que hoy debemos de procurar. Como buenos soldados en el ejército de Dios, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios, no de algunas, de toda. Acá dice las armas de la luz. Noten, todo lo que procede del cielo, todo lo que tiene que ver con la justicia divina. Andemos como de día honestamente, no en comilonas, no en borracheras, no en lujurias, no en desenfrenos, no en contiendas, no en envidias. Todos estos aspectos que vemos acá en esta lectura son realmente efectos que están produciendo ese adormecimiento, porque hemos estado alimentando esas pasiones. Y esas pasiones no nos permiten ver o sentir esa necesidad que todavía nos hace falta. Hace falta más de Cristo Jesús. Dice el versículo 14, y vestíos del Señor Jesucristo y no fomentéis los malos deseos de la carne. Hermano, amigo, para ser vestido de Cristo Jesús, nosotros necesitamos entonces ser desvestido de ese yo, de esa naturaleza carnal, para que Cristo pueda vestirnos con su justicia. Y esa oportunidad se dará solamente cuando nosotros velemos, vigilemos, perseveremos en oración y clamemos a Dios esa purificación de nuestras vidas, esa habilitación por parte de su Espíritu Santo. Yo te invito, mi hermano y amigo que has escuchado este mensaje, para que allí donde estás puedas hacer un alto en tu vida y puedas pedirle a Dios que sane tu dolencia, que sane tu vida y que ayude a prepararte para ese día malo que pronto se aproxima, esa experiencia terrible que se acerca para el pueblo de Dios. Nada hemos de temer, porque la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en virtud de Cristo que me da el poder. Y así como Cristo ayudó a Pedro, está dispuesto para que hoy nosotros no caigamos, sino que podamos permanecer firmes y salir adelante y recibir al Rey en su gloria. Hermanos y amigos, te invito a que tengamos una palabra de oración para que Dios pueda
tocar nuestras vidas y ayudarnos a que ese propósito sea una realidad en nuestras vidas. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu amonestación y enséñanos y ayúdanos a vivir para ti, a tomar tu palabra como un consejo sabio y hacer uso de él en nuestras vidas. Limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones y habilítanos por medio de tu Espíritu, oh Dios, para que seamos vasijas útiles para la honra y gloria de tu nombre. Para que cuando venga ese día malo, Dios, podamos estar fortalecidos por tu gracia, fortalecidos por tu Espíritu y cubiertos con toda tu armadura, para que así seamos vencedores. Bendice a cada uno de los amigos y hermanos que han escuchado tu palabra. Guárdales, oh Dios, en tu mano poderosa y permítenos, oh Dios, si es tu voluntad, en una próxima oportunidad volvernos a encontrar. Amén, oh Dios. Hasta una próxima oportunidad. Dios les guarde y les bendiga.